En 1967, Neil Armstrong, el primer hombre estadounidense que fue a la Luna, celebró, festejó su llegada de la Luna y con mucha gente lo festejaron así muy bien el logro tan grande de la historia. Y la pregunta es, ¿por qué aquí el superhéroe es Neil Armstrong? Neil Armstrong podemos decir que siguió órdenes. Podemos decir que si no al mismo nivel o más de él son todos los científicos que planearon toda esta misión, que hicieron la nave, que checaron que todo salga bien, que la nave sale de la atmósfera y regresa a la atmósfera bien. Neil Armstrong solamente tenía las habilidades, todo el entrenamiento que pasó, y luego siguió órdenes, step by step. Entonces, ¿por qué él es el superhéroe que todo el mundo hasta hoy habla de él? El primer hombre que fue a la Luna. ¿Qué pasó con toda la gente antes? Que hicieron que toda esta misión realmente funciona. Y la respuesta es porque hasta esta fecha, la imagen de un hombre llegando, pisando a la Luna, era un sueño. Era algo que parecía imposible. Y la imagen de Neil Armstrong pisando a la Luna, llegando a la Luna, hizo esta imagen a todo el mundo realidad. Hizo el imposible posible. Y por eso eres lo que logra todas las medallas y todo el crédito. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros? Nosotros sabemos que hay mitzvot hace y mitzvot lo hace. Mitzvot que tenemos que hacer y otros mitzvot que tenemos que cuidarnos en no hacerlos. Y la mayoría de la gente se siente más satisfecho cuando cumplen una mitzvah, mucho más de cuando se niegan a hacer una verá o cuando se alejan de una verá. Cuando hice una mitzvah, siento una sensación increíble. Hice la voluntad de Dios. Dios me pidió algo y lo hice. Se siente muy bien. Y de hecho, la mayoría de la gente piensa que en Olam Haba, en el mundo venidero, la mayoría de nuestro salario, de nuestro pago, nuestro sahar, va a ser sobre los mitzvot que hicimos. Y dejamos atrás, dejamos a un lado todas las veces que pudimos hacer una verá y no lo hicimos. Y ganamos el Yetzer Hara en no voltear a lugares donde no tenemos que voltear, en no hablar cosas que no tenemos que hablar, en no comer cosas que no tenemos que comer. Dije, había un restaurante no kosher, decidí no entrar. ¿Qué pasó? No hice nada. No es que comí kosher ahorita y invertí dinero para comer kosher. Y tenemos que entender que en el mundo venidero dicen Jajamim que hay 310 mundos de pago. Y de estos 310, 300 son de las cosas que no hacemos, de sur merá, de alejar de mal. Y solo 10 son de las cosas que hacemos bien, hacer tov. Desde hoy adelante, aunque tenemos menos satisfacción de no hacer una verá y más satisfacción cuando hacemos una mitzvah, tenemos que poner en el centro que el primer paso antes de hacer tov, antes de hacer bien, es el sur merá. Así dice la Torah, sur merá va a hacer tov. Sur merá es el principal para el trabajo de un yehudí. Alejar del mal, cerrar los ojos cuando no tienes que ver algo que es prohibido según la Torah. Voltear tu cabeza, cuidar tu lengua, cuidar tu boca de no hablar mal de otros, de no hablar mal de ti mismo, de no hablar lashon hara, de no hablar cosas de mentira, de no comer cosas que no debemos de comer, de no perder el tiempo, antes de invertir el tiempo al estudio de la Torah, que es súper importante. Primero, para no perder el tiempo en otras cosas en vano. Eso es lo más importante. Empezamos, no podemos llegar a la Setov si no pasamos el sur merá. Lo mismo como no podemos llegar al día si no pasamos antes la noche. Vayi erev, vayi boker, yom echad.
Dios hizo el mundo noche y luego día, y a este le llamó un día. Por eso en el judaísmo se cuenta el día desde el atardecer del día anterior. ¿Por qué? Porque no podemos llegar a la luz, no podemos llegar a la mañana, no podemos llegar al amanecer si no hay atardecer antes, si no hay oscuridad. No podemos llegar al bien si no alejamos primero del mal. Mientras más alejamos del mal, más puros vamos a estar para acercar al bien. Y si uno quiere hacer la voluntad de Hashem, la voluntad de Dios, tenemos que entender que la voluntad de Dios no es solamente el hacer el bien, el cumplir los mitzvot, sino la voluntad de Dios es también no hacer lo que no debemos de hacer. Es exactamente, si yo ahorita hay un sitio o algo que no debo de ver, y sé que la voluntad de Dios ahorita es que no lo voy a ver, y simplemente volteé mi cabeza, o cerré los ojos, o volteé abajo, o desde el principio, si supiera que este lugar, este sitio, no es muy bueno, ni desde el principio acercaría ahí, y en vez de ir a este lugar, y fui a otro lugar, tengo que saber que hice la voluntad de Hashem, al no ir al otro lugar donde podía hacer cosas que no debo de ver. O si ya fui y cuidé mis ojos y bajé la cabeza o volteé la cabeza, hice la voluntad de Hashem. Y por eso tenemos mitzvot hace, ramach mitzvot hace, y shasa mitzvot lo hace. Cada cosa, si hago o no hago, mientras que es la voluntad de Hashem, cumplí una mitzvah. Y cuántos mitzvot podemos hacer, es mucho más fácil cumplir mitzvot al simplemente sheve alta hace, al no hacer, de que hacerlos. Vamos a empezar primero en el camino de acercar a Hashem, a la Torah de mitzvot, vamos a empezar en no hacer las cosas que no debemos de hacer, en alejar de las cosas prohibidas, y luego empezar el bien. Si uno empieza dieta, primero le dicen, a ver, baja el azúcar, baja la harina, baja las cosas malas. Luego que ya bajaste estas cosas, ahora empieza a agregar cosas buenas, empieza a tomar más agua, empieza a hacer caminada en la noche, empieza a hacer ejercicio, etc. Pero primero no puedes hacer tvilá con el sheretz en la mano, no puedes sumergirte al agua para purificar cuando tienes el animal impuro en la mano. No puedes ir al gimnasio con una hamburguesa y papas fritas en la mano. Primero tienes que dejar el mal. Una vez que dejas el mal, empieza a acercar el bien. Y para relacionarlo con la primera historia que dijimos de Neil Armstrong, él, ¿por qué tomó el crédito? Porque hizo el imposible posible. La imagen que era imposible hasta este momento, a posible. Nosotros le vamos a enseñar a Hashem, a Dios y a todo el mundo y a nosotros mismos que podemos hacer el imposible posible. Mucha gente dice, pero ¿cómo no puedes ver? Mira qué bonito, qué bonita mujer, qué bonitos lugares, qué rica comida, pero no es kosher. Pero no tengo que ver ahí. No importa, casado o no casado, tengo que cuidar mis ojos. Los ojos que Hashem me dio para ver las cosas bien, para ver la Torah, para estudiar la Torah. Tengo que cuidar mis ojos, cuidar mi mente, cuidar mi pensamiento, cuidar mi boca para hablar mal, para hablar bien. Y si hago lo que la gente piensa que es imposible, no, yo quiero cuidar Shabbat, pero no puedo porque todos mis amigos salen a la fiesta, o no puedo dejar de fumar porque todos mis amigos fuman, o no puedo no hablar la Shonara porque ahorita no estoy muy bien con amigos, y ahorita es mi chance de hablar y a lo mejor entrar a la amistad y a la sociedad de todos. Es muy difícil, no se puede. Y en este momento tenemos que tener la fuerza de Hashem de decir, ese es mi momento de enseñar a mí mismo primero, a Dios, a todo el mundo, que puedo transformar la imagen o la idea que es imposible a una imagen posible. Y ahí Dios me va a dar todo el crédito y toda la pureza y todo el pago en este mundo y en el mundo venidero para hacer su voluntad. Shabbat Shalom Lekulam.